Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a este nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. En el día de hoy nos acompaña Claudia Padrón, psicóloga con maestría en Psicología del Consumidor. Claudia, bienvenida a Filosóficamente Liberal. Hola Juan Sebastián, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Para comenzar, cuéntanos un poco acerca de tu recorrido académico y de tus áreas de interés. Bueno, yo soy psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Cuando yo salí de la carrera de pregrado me dediqué mucho tiempo a trabajar en temas organizacionales, es decir, temas relacionados con perfiles de cargo, salud ocupacional, capacitaciones, temas también de normas de calidad en diferentes organizaciones, porque uno de los intereses que yo tenía cuando empecé la carrera era poder generar a través del estudio un impacto positivo en la vida de la gente. Y consideré que la mejor manera era poderlo hacer a través de la parte organizacional, porque la parte clínica también lo tiene, pero es como de uno a uno o tal vez pues en familias y para mí era muy desgastante la parte clínica en su momento, entonces me dediqué al área organizacional. Entré a trabajar en una asesoría en un restaurante y en ese lugar me di cuenta de lo sensible que era el tema de servicio, y entonces ahí dije, pues tengo que mirar una opción que permita trabajar el tema de la atención al cliente, las expectativas que tienen sobre un servicio, la forma como se pueden diseñar mejores experiencias de consumo. Y me fui a estudiar algo de lo que no tenía ni idea, o sea, yo llegué a estudiar la especialización de Psicología del Consumidor en la Konrad Lorenz hace como unos 10 años, 10, 11 años, y no tenía ni idea de ese campo, o sea, eso para mí era completamente novedoso. Y a partir de esa cercanía con el tema académico, empecé a trabajar en agencias de investigación de mercados. Yo tenía la idea de arrancar solamente con una especialización, terminé haciendo la maestría en consumidor ahí en la Konrad Lorenz y me dediqué a trabajar en agencias de investigación de mercados para comprender precisamente cuáles eran las mejores maneras de poder ayudar a que los procesos de intercambio, es decir, los procesos de relacionamiento entre el consumidor, el usuario y las empresas tuvieran un mayor valor. Y en esa historia trabajé en muchas empresas, o sea, me tocó ir a trabajar con agricultores, me tocó ir a cultivos, por ejemplo, de arroz, de papa, me tocó conocer a nivel latinoamericano cultivos de piña, aguacate, bueno, eso fue una experiencia maravillosa, pero asimismo también me tocaba conocer sobre bancos, me tocaba conocer sobre, no sé, categorías de consumo masivo, jabones, gaseosas, alimentos, en fin. Nunca quise trabajar temas de bebidas ni cigarrillos por un tema personal, o sea, porque no creo que sean categorías de mi interés en el proceso de investigación, pero todas las demás pues las trabajé y dicté, digamos que de manera paralela a esta situación de estar en empresas. Me invitaron a trabajar en la parte docente en la Konrad Lorenz, bueno, y en otras universidades. Esto fue como una cosa paralela, tanto en la Konrad como en otros lugares, pero todo eso desembocó en irme involucrando más en el posgrado, al punto que hace 2 años dirijo la especialización y la maestría de Psicología del Consumidor en la Konrad, la cual es como la joya de la corona, porque pues estos son posgrados que llevan casi 30 años en el país, de un nivel de impacto muy alto para las empresas, con muchos trabajos investigativos, con una categoría en MinCiencias con el mayor reconocimiento dentro de los grupos de investigación, con trabajos aplicados y también una gran cantidad de trabajos investigativos relevantes en muchas áreas, porque entonces uno dice, no, y entonces en consumidor uno qué hace, ¿no? Como que
como que en qué se puede trabajar si no es en consumo masivo y resulta que nosotros tenemos un espectro altísimo para trabajar. O sea, trabajamos desde cosas relacionadas con comportamiento sexual hasta elementos de decisión y elección para conducta de voto. Entonces, es un área en la cual uno no se aburre, es un área en donde permanentemente está aprendiendo, en donde hay que cambiar el cassette permanentemente. La gente que llega a los posgrados es de muchísimos perfiles, entonces tenemos un reto buenísimo porque es ayudarle a entender al médico cómo puede mejorar el proceso, por ejemplo, de adhesión a un tratamiento, pero a la vez es también tener al publicista que lo que quiere es revisar cuáles son, por ejemplo, las piezas publicitarias que pueden generar un mayor impacto y recordación relacionado, por ejemplo, con vehículos. Entonces son cosas que son bastante disímiles, pero que todo gira en torno al consumidor. Entonces... ¿Y cuánto tiempo lleva este estudio de la psicología del consumidor? Porque yo me imagino que, digamos, el comercio entre los seres humanos tiene miles de años. Sí. ¿En qué momento empezamos? Yo me imagino que con la revolución industrial... Asumo que de pronto se empezaron a revisar como todos los pasos de la producción, de la distribución, de la publicidad incluso, pero ¿y en qué momento nos empezamos a preocupar acerca de cómo toman decisiones los potenciales clientes en esa diversidad de temas que tú mencionas y qué efecto ha tenido esto en la forma como se desarrolla el mercado y cómo toman decisiones las personas? Claro, mira que es muy interesante porque el tema del consumo arranca muy de la mano, por supuesto, como lo dices, con el mismo desarrollo del mercado. Entonces, al principio el mercado, digamos que tiene unas características muy relacionadas a que, acorde con lo que tú estás construyendo, es que se genera esa demanda. O sea, la oferta es la que construye la demanda. Y resulta que en ese orden de ideas, años 50, 60, pues se hace un trabajo muy desde la caracterización de qué es lo que compra la gente. Pero se empiezan a ver después de los 60 y 70 que hay motivaciones que van mucho más allá de que tú efectivamente quieras tener, por ejemplo, un vehículo, sino que hay elementos que pueden hacer que el vehículo tenga unas particularidades sobre las cuales tú puedes ofertar un mayor precio para el mercado. Y es allí donde entonces arrancan otra serie de aproximaciones. Al principio digamos que la aproximación fue muy de parte cuantitativa, para poder comprender pues un poco cómo eran los elementos característicos de las poblaciones que compraban, las proyecciones económicas acorde con, por ejemplo, las personas que estaban empleadas, los ciclos de vida que tienen las personas y sobre eso pues cuáles son los elementos que pueden llegar a comprar, en qué categorías, de acuerdo por ejemplo al número de hijos, al tipo de familias. Pero después también se vio que adicional a eso sí se necesitaba comprender también unos elementos más de carácter motivacional y se toman algunos elementos y algunas técnicas que inclusive provee, por ejemplo, la psicología clínica, como las entrevistas a profundidad, los grupos focales que los provee la psicología organizacional. Y se empieza pues a tener una información un poco menos direccionada, un poco más relacionada con aquellas motivaciones, percepciones, expectativas que tiene la gente sobre qué quiere mostrar también dentro de su estilo de vida. Pasamos luego a otro elemento y es poder tratar de predecir el comportamiento de los consumidores, porque finalmente es como la fórmula mágica, ¿no? Es como la fórmula de la Coca-Cola, como que uno dice, bueno, yo necesito saber en dónde les oprimo para que compren, ¿no? Y de eso pues hay inclusive libros, ¿no? Del botón del buy. Y en los 80 se empieza a generar unos movimientos más asociados con generar modelos, modelos muy de la mano con lo que en ese momento se estaba empezando a gestar, que eran todos los sistemas computacionales
y allí entonces se empieza a mirar cómo nosotros también como consumidores podemos tener cierto modelo para comprar. Y hay entonces teorías asociadas con eso, con la manera como uno toma una decisión. Pero también volvemos al punto de comprender luego, una década después, que el contexto cultural y el contexto social también ayuda a que las personas puedan tener unos procesos diferentes. Entonces, en ese momento se incluyen otro tipo de campos disciplinares como por ejemplo la antropología, la sociología, se empieza a hablar con otros campos también desde la parte política, desde la parte inclusive de la ecología, de la relación de la persona con el ambiente, y entonces se empieza a ampliar aún más pues todo este trabajo de estudio sobre el consumidor, porque finalmente se ve que esto es algo multivariado y multicausal, no hay una sola manera de poder decir qué es lo que hace que una persona se acerque a una categoría, a un producto, a un servicio, cuáles son los elementos más que relacionados con el precio, porque el precio simplemente es una variable de un producto o un servicio, es el concepto del valor. Y en el concepto del valor hay un elemento simbólico muy importante. Entonces, no siempre el precio tiene que ver con el valor de las cosas que tú estás adquiriendo. Y después del 2000, o sea, en este nuevo siglo, pues ya hemos tenido también que aprender a incorporar elementos desde modelos matemáticos de predicción. Hemos querido, pues, trabajar desde esos primeros inicios del siglo XXI, temas relacionados con Big Data, temas relacionados con modelos predictivos de compra, condiciones de trabajo y de decisiones bajo incertidumbre. Hemos tenido ahí unos elementos que aporta la economía maravillosos, pues ha habido 3 premios Nobel de Economía que están asociados con temas muy de lo psicológico, de cómo las personas toman decisiones. Entonces, fíjate que es un camino muy interesante en donde lo que veo es que definitivamente tiene que haber un diálogo de muchísimas disciplinas y donde nosotros también como investigadores del tema de consumo tenemos que poder generar herramientas diversas. Nosotros no solamente podemos casarnos con una manera de conocer a la gente, de conocer qué quiere, qué espera, sino que tenemos que estar buscando desde diferentes áreas cómo podemos ayudarnos a tener una data precisa para poder también generar información que sea relevante y que también sea responsable, porque esa es otra de las grandes como líneas que necesitamos mantener en el concepto del trabajo de consumo, y es la responsabilidad que tenemos en el consumo responsable y en que las personas... Exacto, ahí tocas 2 conceptos que son muy importantes y que yo creo que además también son muy polémicos últimamente y que tal vez nosotros como público no tengamos toda la información necesaria. Exacto. Para poder formar un criterio o formar un juicio al respecto. Digamos, hoy en día uno ya sabe que si uno habla de algún tema al lado del celular, es muy probable que al día siguiente eso de lo que habló le aparezca en sus redes sociales. Entonces, en últimas, digamos que en una primera lectura yo puedo decir, bueno, me están dando gusto ofreciéndome lo que yo estoy buscando, ¿cierto? De eso se trata. Pero al mismo tiempo también está la discusión acerca de la violación de la privacidad y como lo postula Harari, de la posibilidad de que hoy en día es posible a través de la tecnología y de toda esta Big Data hackear el cerebro de los seres humanos, dándoles la información que les produzca las emociones que una corporación o un régimen político puede desear generar en su población e inducirlos a tomar cierto tipo de decisiones. Yo de todas maneras creo que ese tipo de hackeo
ha existido toda la vida. Sí, claro. Porque las narrativas con, claro. con las que crece una población están determinadas por su religión, claro. por su etnia, por su historia, y eso hace que tomen unas decisiones que probablemente un hombre, una persona contemporánea no tomaría, y que hoy en día en perspectiva nos parecen espantosas. Hablemos del maltrato a la mujer, de la esclavitud, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema de la ciencia de la psicología del consumidor, ¿qué nos puedes aportar con respecto a esa presunta violación de la privacidad? ¿Cuáles son los riesgos y las ventajas de que podamos manejar todo ese nivel de información acerca de cómo la gente toma decisiones hoy en día? Claro. Pues mira, antes de responderte eso, tú cuando estás hablando me haces recordar muchos elementos históricos que dan cuenta de cómo la información ha sido manipulada. La Segunda Guerra Mundial es una de ellas. O sea, la manera como se gestó todo el proceso de la Alemania nazi, tiene detrás un aparato ideológico y publicitario monumental. Entonces, esto tiene unas repercusiones muy fuertes. Y nosotros lo hemos visto hoy en día en elementos como, por ejemplo, el referendo. ¿Sí? En el posgrado, uno de los docentes hizo un estudio en donde queríamos entender qué tipo de habilidades lectoras se necesitaban para comprender el referendo. Y a la conclusión que se llegó haciendo un análisis textual, básicamente, ¿cierto? De todo lo que aparecía dentro del documento, se necesitaba un nivel de formación de 21 años. ¿Eso qué significa? O sea, ¿cuántas personas del país tienen posgrado hoy en día? ¿Sí? ¿Y cuántas personas? Muy poquitas. Exacto, es un privilegio tener un posgrado. Y poner a la gente a decidir sobre algo que no puede entender es un elemento muy complejo, porque a la luz de los procesos democráticos, tú estás diciéndole a la persona que tome una decisión. O sea, no lo estás obligando a nada. Pero ¿cuáles son los mecanismos para que la gente tome una buena decisión? He ahí el problema. Entonces, la psicología del consumidor también debe aportar, dándole a las entidades gubernamentales las pistas para que puedan realizar de la mejor manera posible ese proceso de compartir políticas que ayuden a tomar mejores decisiones. Un ejemplo de eso es el tema de la ley fácil, por ejemplo, de cómo las personas antes tenían una serie de elementos gigantescos. No sé si te acuerdas que uno coloquialmente decía que la letra chiquita no la leía nadie, y que eso era más largo que una semana sin carne, y que nadie se iba a poner a leer eso, y ahí aparecía de todo. O sea, la gente finalmente con eso decía, pues bueno, lo que me vayan a hacer, pues nada, ahí miraré, como que se echaba la bendición y decía, bueno, hagámosle, porque no entiendo. Básicamente no tengo la capacidad cognitiva para poder procesar esta información. Y eso lo seguimos haciendo permanentemente con los contratos de términos y condiciones, claro, en las redes sociales, claro, y una cantidad de vínculos comerciales que establecemos cotidianamente y que no sabemos qué es lo que estamos firmando. ¿Quién lee eso? Claro, pero fíjate que uno de los elementos que se ha podido minimizar es, a través de la ley fácil, buscar que las instrucciones relacionadas con un contrato se minimicen. Y nosotros en la Conrad hicimos un estudio para poder ayudar a que la SIC tuviera eso como uno de los elementos para poder evaluar hasta dónde las empresas de telecomunicaciones podían gestar ese tipo de políticas más cercanas a un consumidor promedio colombiano. Un consumidor promedio colombiano no tiene las habilidades para hacer todo ese proceso de análisis. Por eso también es que uno entiende y dice, la CRC, que es otro de los entes gubernamentales que rigen todo este mercado, pues deben ser muy ácidos en lo que aparece como elementos que están en la televisión como una verdad. El consumidor común y corriente cree que todo lo que sale en televisión es cierto. ¿Sí? Es un tema, es un sesgo en donde se cree que... Y toda la publicidad de hecho está diseñada de cierta manera para
para producir ese engaño de manera intencional. Claro. Hacerme pensar que si yo compro ese carro voy a obtener esa mujer hermosa o que si tomo esa gaseosa voy a tener una vida sana y deportiva y al aire libre. O sea, hay una cantidad como de venta de unas promesas sí. que sabemos que son falsas y que son en muchos casos exactamente lo contrario de lo que uno obtendría con el consumo del producto y de eso hay legislación, ¿no? Ya incluso aquí en Colombia hay legislación con respecto a ofrecer virtudes que sean falsas o que no sean sustentables con pruebas, ¿no? Claro, pero fíjate que eso se está empezando a trabajar más del 2000 para acá. Y las demandas que se han venido gestando, digamos, se apalancan mucho, por ejemplo, en redes sociales, lo cual está bien. ¿Sí? Es una manera y es un medio en donde la gente se siente escuchada, porque antes de eso el nivel de trámites también era pues muy alto y era difícil que saliera rápidamente una queja a la luz pública. Hoy en día no, y vemos que hay aerolíneas que tienen que responder de manera muy rápida cuando estábamos en nuestra antigua normalidad. Ante quejas y ante situaciones de malos servicios. Entonces, uno sí ve que cada vez más las empresas requieren tener dentro de sus equipos personas que trabajen en temas de consumidor para que antes de tener un elemento que sea criticado porque no fue lo suficientemente preciso, porque pudo llegar a tener algún tipo de sesgo, pudo llegar a tener algún tipo de política en donde no hay una igualdad, en donde se maneja, por ejemplo, algún tipo de sesgo, estereotipo, pues ellos poderlo detectar y no generar esos problemas hacia su marca. Y lo que vemos entonces es que la psicología del consumidor sí puede proveer ese tipo de marcos teóricos e investigativos para ayudar a tomar mejores decisiones en la información. Y nosotros como ente de trabajo, pues también debemos estar en áreas que den apoyo a eso. O sea, nosotros debemos estar muy de la mano con el gobierno, muy de la mano, por ejemplo, como colegiatura del Colegio Colombiano de Psicólogos, las asociaciones de facultades de psicología. O sea, la academia debe estar muy al servicio de lo que se está requiriendo hoy en día. Por ejemplo, todos los estudios que se están haciendo de hábitos de consumo con la pandemia. También necesitamos pues mirar qué está pasando, por ejemplo, con la percepción de riesgo en todo este proceso de marzo a hoy, porque la gente va dejando de alertarse, ¿sí? La gente va dejando de sentir ese miedo, se va acostumbrando, va haciendo algo mucho más natural y puede bajar las defensas en relación a sus protocolos de cuidado. Como lo que hablábamos en otro episodio con el profesor Pablo Vallejo, donde él nos hacía caer en cuenta de que, por ejemplo, en este momento estamos afectados por el coronavirus, pero hay otro virus que sigue ahí afuera, que es el virus del SIDA, sí, para el cual todavía no hay vacuna, y la gente como que ya se nos olvidó que eso existía y ya nos relajamos de esa paranoia que tuvimos en los 90 y a principios de este siglo con respecto al sexo seguro, y ya en los estudios que se han adelantado en la Conrad Lorenz se ha evidenciado que hoy en día los adolescentes están usando los preservativos solamente en un 30% de los casos, lo cual puede convertirse en una tragedia, ¿no? Sí, sí, y eso en relación a muchísimas otras enfermedades. Fíjate que hace unos 6 años aproximadamente, en un lugar donde trabajé, en una agencia de investigación de mercados, Cruz Roja nos contrató para hacer un estudio relacionado con los hábitos de prevención del Zika. Y en ese momento había tenido una ola muy grande de publicidad, de concientización, de información, el tema del chikungunya. Y la gente lo que pensaba era que por haberse cuidado por el chikungunya, entonces ya eran medio inmunes al Zika.
Y eso generó un proceso muy complejo, una barrera para poder asumir los elementos que se necesitaban para el cuidado del Zika. Al punto, te voy a contar acá una infidencia del estudio. Se estaban entregando unos mosquiteros para que las personas pudieran colocar, sobre todo en lugares muy cercanos a fuentes, a charcos y lugares donde se deposita el agua residual. Entonces les daban mosquiteros para que pudieran protegerse en las noches. Bueno, lo que vimos cuando fuimos a hacer las visitas domiciliarias con la Cruz Roja es que la gente utilizaba los mosquiteros de tapete porque no tenían piso, digamos, laminado o baldosa, qué sé yo, sino que era pues básicamente, no sé cómo llamar, cemento. Y de tierra o de tierra, bueno, cemento, sí. Exacto. O la placa. Pues imagínate el nivel de polvo que se levantaba en las casas, que además vivían en unas condiciones pues muy digamos, limitadas, con poco acceso a servicios públicos básicos, en fin. Entonces, pues esta gente cogía el mosquitero, no de mosquitero, sino de tapete para poder minimizar un poco una condición básica que era no tener que todo el día estar tragando tierra en su propia casa. Imaginen, o sea, de ese nivel es el tema de poder ayudar a comprender cómo las personas pueden usar una política pública como es la política de cuidado de una enfermedad y cómo el gobierno, las instituciones de salud, las instituciones encargadas de velar, por ejemplo, por el tema no solo físico, sino también mental, tienen que hacer un proceso conjunto para que esto no se nos vaya a desbordar y ahora todos estemos con este nivel como de focalización sobre el COVID, pero que de ahí en adelante todo lo demás se nos esté desmoronando. Fíjate que lo que se ha visto es que las consultas en EPS se han bajado muchísimo y podemos estar teniendo pues otro tipo de complicaciones simplemente porque las personas no están queriendo ir a consultas. O sea que digamos, entonces el estudio de la psicología del consumidor no tiene solamente un área de aplicación en incrementar las ventas de una empresa, exacto, sino también en el diseño de políticas públicas. O sea, hay un aspecto que realmente es muy importante en la forma como tomamos decisiones para elevar el bienestar de todos nosotros y que se pueden generar desde el Estado. Claro, y eso creo que es lo que hace más interesante, por lo menos para los que estamos en esto, el trabajar, o sea, porque finalmente, si bien tú lo puedes hacer para un mercado, porque sabemos que finalmente en este momento nuestro sistema económico depende de eso. Fíjate que yo estaba viendo precisamente para nuestra conversación de hoy, estaba viendo cómo se ha venido bajando los índices de confianza del consumidor. Abril fue el mes más complejo, pues obviamente veníamos del primer simulacro y pues el índice de confianza del consumidor bajó a menos 20 y pico, menos 23 o 24 y se ha venido, digamos, reduciendo. Estamos ahorita en el 11 más o menos, pues negativo, pero no tan complejo como el de abril. Pero a lo que voy es que si bien nosotros entonces estamos en un mercado, estamos ayudando que el sistema económico, digamos, continúe, pues la idea es cómo va a continuar el sistema económico, porque tampoco podemos hacerlo de una manera desaforada. Entonces, desde la psicología del consumidor necesitamos poder ayudar a las empresas a que puedan generar productos que sean benéficos, pero que además de eso no generen, por ejemplo, desequilibrios con la parte medioambiental. Nosotros ahorita con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los que se gestaron en 2015, uno de los objetivos tiene que ver con la producción sostenible y con el consumo responsable. Particularmente agosto es el mes de este objetivo, que si no estoy mal es el número 12. Entonces, a lo que vamos es que el consumo se tiene que seguir dando bajo este sistema económico, claro, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para que se presente de una manera mucho más
equilibrada, responsable, y por otro lado, ¿qué tenemos también que aportar para que a nivel gubernamental se generen políticas para que haya mayor equidad en general en las oportunidades de personas que tal vez no tienen los mismos recursos que otras? Entonces uno diría, ok, si yo estoy pensando en generar una campaña asociada, por ejemplo, con temas de prevención de COVID, ¿qué es lo que tengo que hacer para que la mayoría de la población la entienda y se adhiera a ella? O si quiero, por ejemplo, mejorar las características de manejo del dinero, ¿qué es lo que como organización gubernamental debo hacer? O sea, ¿hasta dónde el tema del consumo tiene que ver solo con un incremento de compras en un día sin IVA? ¿O cómo hago para mejorar el manejo de las personas de su flujo de dinero? Porque, pues perfecto, la economía se puede reactivar con las compras y podemos generar toda esa serie como de promesas que tú decías, pero eso no va con la realidad. O sea, la persona que se compra algo pensando en que así se va a sentir, no sé, más exitoso. Más exitoso. Sí, exacto. ¿Qué pasa cuando después le llega la tarjeta de crédito mes a mes y no tiene con qué pagar? O sea, es una frustración espantosa. Y eso en Pero términos... ahí tocaste un tema que me parece muy delicado y muy importante, y es el de la confianza en las instituciones. Hace poco estaba enterándome de una encuesta en la que decía que más del 50% de los encuestados había dejado de confiar en la Organización Mundial de la Salud. Y digamos que pareciera que en este tema de la psicología del consumidor, pareciera que los que fabrican las noticias falsas y las teorías de la conspiración entendieran muy bien la psicología del consumidor, porque han tenido muchísimo éxito. Y ahora que tú mencionabas los objetivos de desarrollo sostenible, a mí me parece que eso es una evidencia fantástica de otra narrativa. Nos ha tomado 10.000 años de cultura y 10.000 años de historia para tener una organización a nivel planetario que diseñe unas políticas que se supone que todos los países debemos cumplir. Y estos objetivos de desarrollo sostenible que tú mencionas son 17 tareas que cuando uno las revisa, yo quiero saber quién está en contra de eso, porque habla de la equidad de género, habla de la educación con calidad, habla del consumo sostenible, de cuidar los recursos naturales, del comercio justo, del hambre cero. Entonces, ¿quién está en contra de eso y en qué momento, qué tipo de información estamos consumiendo para dejar de tener confianza en esas instituciones? Ahorita, pues, obviamente estamos en una situación que es muy particular. Esta pandemia nos ha sorprendido a todos y ha tenido unos impactos impredecibles, y yo pues permanentemente oigo las quejas de la gente en el sector cultural. Por ejemplo, en el sector cultural la situación es absolutamente dramática. En el turismo, las aerolíneas están todas quebradas, porque a veces uno oye argumentos como si esto fuera una guerra contra los pobres o una guerra contra los artistas, pero resulta que esto le está pegando durísimo a gente de todos los sectores económicos y de todas las condiciones sociales y de todos los niveles económicos. Ya lo dije, pero entonces, ¿cómo combatir a esos otros influenciadores que lo que están haciendo es aprovecharse de nuestra candidez y nos llenan de mala información y nos hacen tomar malas decisiones? Sí, pues mira, es que para eso están los sistemas de investigación que nosotros podemos tener. No todo el mundo es igual de pilo como tú lo mencionas al momento de poder tomar una información y brindársela al público objetivo. ¿Sí? Entonces, por supuesto que te decía que no todo el mundo es igual de perspicaz y de pilo, pues diciéndolo de una manera muy coloquial, en poder ofertar la información que requiere para su público objetivo. Entonces, uno diría allí que cada vez nosotros más deberíamos ser consultados, por ejemplo, por instituciones gubernamentales para todo el diseño de las políticas asociadas con lo que se requiera en términos de salud, de educación, de economía, de los elementos que hacen de la vida, pues,
una vida que es lo más lógica de la vida. O sea, cuando uno ve los objetivos de desarrollo sostenible, como tú decías, pues es que es lo más lógico. O sea, efectivamente, nadie va a estar en contra de eso. Pero es muy curioso que tengamos que llegar a planteárnoslos y ahora a tener solo 10 años para poderlos cumplir porque terminan en 2030 con una pandemia de por medio y no sabemos con qué otras cosas. Entonces uno diría, ok, si la Organización Mundial de la Salud está perdiendo credibilidad, ¿qué es lo que tiene que hacer en términos de información para que las personas puedan llegar a mantener como esa puesta de confianza en ellos? Porque todo ese tema de las fake news pues está afectando y está ayudando a que las personas crean de todo, porque nosotros en la red tenemos la posibilidad de tener toda la información disponible, pero no toda la información disponible es una información veraz. Entonces necesitamos que las personas sean un poco más críticas cada vez que leen algo. Y ese concepto de educar sobre un pensamiento crítico es clave, porque o si no sucede lo que decíamos al inicio, y es que la gente se cree todo lo que ve en televisión o se cree todo lo que ve en internet. Entonces uno diría, ¿será cierto que después de todo este nivel de desarrollo médico, ahora hoy en día estemos hablando de que no le vamos a poner vacunas a nuestros hijos? O sea, es como... Eso es increíble. Sí, es increíble. Pero claro, la gente... Sobre todo porque a mí me gustaría preguntarle a esas personas, es como decir, como, ¿cuántos compañeritos de su hijo se murieron de polio en los últimos 10 años? Claro. ¿Cuántos se murieron de tuberculosis? Es como, obviamente, y además uno no puede meter todas las vacunas en el mismo costal, porque ya sabemos, y además la misma ciencia nos lo dice, en el caso de este tipo de virus, de enfermedades respiratorias, pues hay una altísima mutación y entonces no todas las vacunas son igual de efectivas ante todos los virus. Eso se sabe, eso nos lo dice la misma ciencia, pero lo utilizan como un argumento para desacreditar todas las demás vacunas. Claro, pero entonces fíjate que allí, si uno lo ve desde el modelo teórico, uno de los sesgos que nosotros hacemos es generalizar. Y entonces si nosotros generalizamos, pues por supuesto que decimos, pues si no sirvió para esto, pues tampoco sirve para el otro tipo de problemáticas de salud que tenemos. Por eso uno pensaría que sí deberían haber unos elementos de comunicación muchísimo más eficaz y continuos. Uno, digamos, como ser humano, todos tenemos un proceso de habituación. ¿Sí? Y cuando nosotros nos habituamos a un estímulo, pues ¿qué sucede? Que termina siendo paisaje, ¿sabes? Es una cosa como que ya pues nos hablan de lo mismo y no nos importa. Eso lo saben desde hace muchísimo tiempo las empresas de consumo masivo y por eso cambian permanentemente su publicidad. Y de ahí es que pues todo el mundo, diseñadores, publicistas, pues mantienen su quehacer de estar haciendo cambios, de estar haciendo modificaciones. Entonces por eso es que también los empaques varían, también varían las oportunidades que se tienen dentro de una categoría. Entonces ya no le voy a ofrecer solamente gaseosas, sino también le voy a ofrecer aguas saborizadas y le voy a ofrecer bebidas 0 calorías. Pues claro, porque la gente se habitúa y es un proceso normal de todos nosotros como seres humanos. Pero, o sea, hasta McDonald's hoy en día está muy interesado en ampliar su portafolio y ofrecer comida saludable. Claro, y le ha tocado porque con ese nivel como de visión y de control que se tiene sobre la ingesta calórica, pues a ellos les ha tocado tener un proceso de, ok, voy montando una nueva unidad de negocio porque pues esto en algún momento se irá disminuyendo y tengo que capitalizar el mercado y eso está bien. O sea, finalmente habrá la persona que se quiera comer el McFlurry de yo no sé cuántas calorías, pero también habrán personas que siendo compañeros, personas que van también en ese mismo plan de comer a McDonald's, pues quieren tener otra oferta y eso es lo maravilloso de poder tener diferentes alternativas en el mercado. Pero está en ese ejemplo que pones de McDonald's, está muy, muy bien que ellos hayan tenido que llegar al punto de comunicar las calorías asociadas con estos menús.
O sea, la gente antes sabía que era comida chatarra, claro, o sea, ellos nunca dieron una promesa diferente a el tema pues de ser algo fácil, de ser algo rápido. O sea, finalmente una de las grandes cosas de McDonald's es que tú llegas y a los 8 o 9 minutos pues tienes tu pedido. Ellos nunca te vendieron algo relacionado con lo saludable ni demás, pero tampoco te explicaban exactamente eso, cuánto aporte calórico tenía sobre una dieta de un día. Cuando ya lo ves, tú dices, a ver. Además, también poniéndolo en el contexto, porque es que hace cuánto tiempo tenemos conocimiento acerca de la nutrición y del valor calórico de los alimentos. Claro. Es cierto, si uno se pone a mirar Claro. cuáles eran los hábitos alimenticios de la gente hace 50 o 70 años, pues sería una cantidad de hábitos muy negativos Sí. bajo nuestra perspectiva. Oye, pero esos son... dímelo. No, es que hablando de eso es muy interesante porque fíjate que uno de los elementos que nosotros desde el NeuroCA, que es el Laboratorio de Neurociencias Aplicadas que tiene la Conrad, estamos haciendo una investigación sobre etiquetado de alimentos. ¿Por qué? Porque es que es clave que la gente conozca de una manera sencilla qué es lo que está consumiendo cuando se compra un paquete de galletas. O sea, todos sabemos que estamos en la categoría de la indulgencia, o sea, sabemos que unas galletas no van a ser para tener un proceso nutricional más alto que lo que puede ser una fruta. Claramente sabemos que las galletas no son para eso, pero que tú puedas diferenciar cuáles son los niveles de azúcares o los niveles de sodio que puede presentar el alimento, pues te ayuda a empezar a aprender un poco más sobre tu alimentación. No lo tenemos en Colombia, hay en otros lugares. Por ejemplo, en Chile y en Perú se ha trabajado algo sobre el tema. Nosotros tenemos allí digamos, algunos gigantes que pues han debilitado un poco el proceso cuando se trata de legislar sobre el tema. Pero la academia sí está llamada a empezar a dar esos inputs de qué se debe hacer, por ejemplo, para que cuando se haga el desarrollo del etiquetado de alimentos, cuál es la manera más fácil de que la gente lo entienda. Entonces, fíjate lo interesante, y eso se desarrolla desde la psicología del consumidor. Básicamente dentro de un área que son los procesos cognitivos. Entonces, cómo la percepción y cómo la memoria ayudan a que un consumidor pueda tener una información más clara o más sensible sobre una categoría. Y eso es lo que hace NeuroCA. Háblanos un poco de NeuroCA. ¿Qué es este laboratorio? Bueno, el NeuroCA es como uno de nuestros juguetes favoritos del posgrado de consumidor. El NeuroCA lleva 2 años de funcionamiento, pero pues lleva como 10 años de sueños y de gestión y bueno, digamos que en eso los que estamos hoy en día aprovechándolos, pues lo que hacemos es heredar un trabajo de muchísimas personas, de la dirección anterior del posgrado, de la dirección anterior de la decanatura de posgrados, y en general de toda la universidad, que hizo un esfuerzo muy grande al comprar una serie de elementos y aparatos pues de punta a nivel de América Latina. Entonces nosotros tenemos elementos para medir y para poder comprender cómo los diferentes sentidos, como la vista, se comportan en una realidad virtual. Tenemos el eye tracker para pues hacer mediciones asociadas con recorrido visual, fijaciones, es decir, qué tanto demora una persona al ver una pieza publicitaria, cuáles son los puntos o zonas de calor que se llaman comúnmente. Tenemos para medir también respuesta galvánica de la piel, que es otro de las respuestas fisiológicas asociadas con cambios emocionales. Lo que pasa es que hay que averiguar y hay que definir muy precisamente cuáles. Y tenemos también una serie de software para hacer algunos experimentos en línea, entonces para poder, por ejemplo, presentar palabras y mirar asociaciones de acuerdo a la rapidez o no de la presentación de las palabras. Entonces llevamos en ese proceso ya de trabajo, de funcionamiento del NeuroCA 2 años. En esos 2 años hemos tenido 2 directores. Uno que fue el que, digamos, se estrenó,
que es José Alejandro Aristizábal, un docente que está vinculado con el posgrado, pero que actualmente está radicado en España. Y en ese entonces la decanatura de los posgrados estaba a cargo de la doctora Marixa Sandoval. Luego tuvimos un periodo cuando se fue Alejandro para España, tuvimos un periodo en donde tuvimos un coordinador, un director, y desde este año estamos con el doctor Pablo Reyes, que es psicólogo con doctorado en ingeniería. Fíjate este perfil tan curioso. El doctorado en ingeniería, digamos que le da un elemento muy interesante como una persona solucionadora de problemas y como una persona gestora de procesos exitosos. Entonces, eso es algo que nos ha llamado mucho la atención. En este desarrollo de los 2 años, pues hemos hecho tesis de maestría, han pasado también algunos ejercicios de tesis doctorales, tuvimos un trabajo maravilloso con un proyecto que desarrollamos con la Embajada de Suiza, debido a que el posgrado tiene un convenio con la Asociación Nacional de Industriales, con la ANDI, y dentro de la ANDI hay un grupo que se llama Retorna, que trabaja todas las líneas de postconsumo en general, que se generan en hogares, es decir, trabaja con pilas por el ambiente, que esa es como de las más conocidas, trabaja con ecocómputo, trabaja con cierra el ciclo, que es el tema de los aerosoles. Entonces, cada una de las líneas de postconsumo busca generar mejores estrategias de comportamiento del consumidor final, porque es que ahí hay un elemento que tal vez no lo hemos dicho, pero cuando nosotros hablamos de consumo, no solamente estamos hablando de la adquisición o del uso, sino que inclusive el consumo habla del desecho de las cosas o de la manera como tú recompras un servicio. Entonces, fíjate lo interesante de este espectro que tenemos al momento de hablar de consumo, y particularmente con el Grupo Retorno y con estas diferentes áreas hemos venido haciendo consultorías frecuentes. A partir de eso salió un proyecto para poder ayudar a dar unas plataformas de comunicación eficaces para la Embajada de Suiza con el foco en estilos de vida saludable orientadas a ahorro de agua. Entonces, lo que hicimos fue un desarrollo tanto de la parte experimental como de un enfoque cualitativo para comprender cuáles podían ser los inputs que le íbamos a dar a las agencias de publicidad para que ellos sacaran la campaña. Antes de sacar las campañas, hicimos de todas maneras un trabajo con ellos, y de todo eso salieron 3 caminos creativos súper interesantes que los están desarrollando en 4 países en América Latina. Entonces, fíjate que sí hay la manera de poder hacer trabajos investigativos rigurosos que luego queden como resultados en una campaña publicitaria. Y por ejemplo, ahorita tú me hablabas de una tecnología que me puso a pensar en una cosa, y es qué tanto hemos avanzado en poder conocer la verdadera opinión de los consumidores, porque yo no sé si con las técnicas que se usaban antes, específicamente refiriéndome, por ejemplo, a los focus groups, esos estaban sujetos digamos, a los sesgos que tenían las personas de contestar lo que ellos consideraran políticamente correcto en un entorno, mientras que esto ya, al poder tener unas medidas biométricas, hacen que podamos atravesar esos sesgos. ¿Eso es posible? Pues mira, yo no lo veo tampoco como el último camino o el camino más confiable, porque siendo muy, digamos, básica en la manera de explicar esto, tú puedes tener un recorrido visual de una pieza publicitaria que puede ser, por ejemplo, una ficha o puede ser una página web. Y puedes tener algunos lugares, algunas zonas de calor particulares. Si tú haces solamente la lectura diciendo que los lugares que más llamaron la atención fueron la barra de inicio en una página web, o el lugar donde están ubicados la parte de los precios, pues tú estás diciendo que efectivamente sí hubo allí un elemento en donde se duró más el ojo del consumidor procesando la información.
pero tú no sabes si esa atención que puso el consumidor es porque efectivamente tiene una valencia positiva, como, wow, esto me interesa, hace parte de las cosas que quiero para poder tomar una decisión sobre un producto, o por el contrario, el tema de demorarse en ese tipo de partes del estímulo es porque las personas no comprendieron. Entonces, lo que yo veo es que podemos tener cada vez más elementos complementarios, sí, claro. O sea, yo puedo, por ejemplo, hacer una investigación en donde quiera comprender cómo es la intención de voto y puedo trabajar con temas de redes sociales y hacer análisis de información desestructurada con Big Data, claro que sí, pero no va a ser lo único que me ayude a comprender qué es lo que está sucediendo, porque además de eso, no todos estamos en el mundo digital. Euromonitor, que es una empresa internacional que regula toda la parte de investigación de mercados europea, ESOMAR, decía que particularmente en Colombia, de los 50 y tantos millones de habitantes que estamos, solamente 30 millones son usuarios de Internet. O sea, esto es un poquito más del 50% a nivel global. Entonces uno dice, ok, sí, yo necesito comprender lo que a mí me da el Big Data, lo que me da el tema del neuromarketing, la parte de las medidas fisiológicas, pero no creo que sea lo único que nos permita comprender en profundidad cuáles son los elementos que hacen parte de un proceso de decisión de un consumidor. Ahí hay que buscar tener una mirada como más complementaria, más holística, porque no siempre con una sola alternativa se puede dar una respuesta que comprenda el fenómeno que estoy indagando. Y eso que tú dices es muy importante en absolutamente todos los campos del conocimiento, ¿no? Que incluso yo creo que parte de la desconfianza que la gente ha manifestado hoy en día con la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con una serie de mensajes que claramente pueden parecer contradictorios a los ojos del público, como que use máscara o que no la use, que salga o que no salga, que esto está bien o que está mal, y pues que tiene que ver con una situación que estamos conociendo minuto a minuto y estamos aprendiendo sobre la marcha, lo cual no quiere decir que necesariamente no quiere decir que haya malas intenciones o que haya una teoría de conspiración, y eso aplica para todas las áreas del conocimiento. Pero y en esta coyuntura en la que estamos viviendo, donde durante décadas muchos negocios le dedicaron mucho tiempo y esfuerzo a tratar de meter la mayor cantidad de gente en el menor espacio posible, ¿cierto? Los aviones reducían el espacio entre las sillas, eso pasaba también en las salas de teatro. Hay una cantidad de circunstancias en las que antes de esta pandemia era ideal tener mucha gente encerrada en un espacio pequeño. Hoy en día eso no es posible y tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y tenemos que cambiar nuestra forma de interactuar y todavía no sabemos durante cuánto tiempo vamos a tener que hacer esto o si va a haber algunas de estas de estos nuevos hábitos que se van a tener que quedar con nosotros de manera permanente. ¿Tú cómo crees qué tan resistentes vamos a ser nosotros a cambiar esos hábitos de consumo y hacia dónde crees que vaya a ir este tema de la psicología del consumidor en el corto plazo? Mira que cuando tú mencionas eso de tener unos espacios en donde podíamos compartir más personas una misma actividad, como por ejemplo desplazarnos de un lugar a otro, no sé, ver una película, asistir a una obra de arte, y teniendo en cuenta que ahora una de los limitantes principales es el tema de la cercanía, pues uno tendría que empezar a pensarse, bueno, ¿cuáles van a ser ahora las estrategias para que ese tipo de elementos, por ejemplo, culturales, lleguen a las casas? Porque definitivamente en esto nos vamos a demorar un buen tiempo y ya ha habido bastantes negocios que han tenido que mutar y decir, ok, si ya no pueden ir a mi casa, entonces a mí me toca desplazarme por toda la ciudad.
como que el retail y las grandes superficies, pues hay algunos de sus productos que ya los consigues es en la portería de tu conjunto o en las esquinas de un barrio o en el parque central. Entonces ahí se ubican los que van a vender, no sé, aceite, o los que van a vender frutas y verduras, porque pues ya tal vez no te puedes desplazar como a otra serie de lugares, y eso pues hay que plantearlo como un nuevo canal. El WhatsApp se ha precisamente disparado en ese tema como uno de los elementos de comercialización más altos en este momento. La gente está a través de redes sociales buscando dar a conocer sus emprendimientos, y eso ha sido una cosa muy chévere de este proceso de la pandemia, ¿sabes? Yo creo que, pues por supuesto, siempre habrán elementos pues negativos y positivos en cualquier situación. Es pues algo demasiado normal verlo en cualquier tipo de situación, que uno tiene vivencias que pueden ser negativas, pero también hay que mirar eso que potencializa o qué elementos positivos deja. Y fíjate que para las personas uno de los puntos centrales es que han podido como volver a repensarse cuál es su estructura de gastos, cuáles son las cosas que llamamos pues efectivamente como los gastos básicos, cuáles son los elementos suntuosos, en qué medida yo estoy o no haciendo una proyección de futuro. O sea, había gente que la cogió la pandemia sin ahorros, y lo que se está viendo ahora es que las personas, según lo que por lo menos en DAN están mostrando ahora, la intención de compra de vivienda y la intención de compra de vehículo ha venido aumentando. Como un elemento que pues ayuda a determinar que las personas quieren tener más que bienes durables, como por ejemplo un televisor, bueno, todas las cosas que uno tiene en un hogar, pues elementos que los ayuden a capitalizar. Tendríamos que pensarnos qué está haciendo el sistema bancario para ayudar en eso. Yo creo que no está haciendo todo lo que debería. Pues yo no sé si esto vaya a quedar editable en el programa, pero creo que en eso nos falta mucho más. Creo sí, totalmente, y me gusta que me preguntes eso. No sé si vaya a quedar en el programa, eso está más en tus manos que en las mías, pero digamos que a mí me das la oportunidad de afirmar uno de los valores de las entrevistas que queremos hacer acá, y es que últimamente hemos caído en la trampa de querer coger a la gente diciendo algo inapropiado o algo políticamente incorrecto o algo de lo que después se puedan arrepentir, y me parece que eso no es justo, porque todos no solamente cometemos errores, sino que muchas veces podemos decir cosas que después, al oírlas de nuevo, no representan realmente lo que nosotros queríamos decir, no representan nuestra postura. Y en ese sentido estoy acogiendo una política del podcast de Sam Harris, en el cual yo te voy a enviar esta entrevista a ti, y esto lo quiero hacer público, para que tú tengas la oportunidad de decir: esto no salió como yo lo quería decir, o esto realmente no me parece oportuno decirlo, porque yo creo que la gente debe tener esa opción, así como en el comercio tenemos la ley de retracto. Uno debe tener la oportunidad de tener un retracto de las palabras. Me parece que es justo. Ok, bueno, yo en este momento te digo que acorde con lo que he consultado, que generalmente pues para trabajar en temas de consumo uno tiene que estar muy de la mano con indicadores económicos, tiene que estar muy de la mano con los elementos de cambio social y demás. Yo te diría que sí considero, y eso es una opinión personal, y bueno, pues montémosla así en la versión final de esta entrevista. Sí considero que hace falta un poco más de políticas asociadas con la manera como las personas pueden tener un mejor manejo de sus finanzas. Hemos tenido muchísima publicidad y muchísimo apoyo a temas de endeudamiento sobre libre inversión, entonces la gente se va los días sin IVA. Pero ¿qué estamos haciendo cuando las personas quieren hacer gastos que no son relacionados con ese tipo de categorías, sino que más bien quieren hacer es una inversión?
O sea, ¿qué se está haciendo desde la parte de los bancos, explicándole a la gente, dándole las indicaciones precisas para los auxilios de vivienda que están ofreciendo? Pareciera que eso quedara un poquito en el aire y fuera muchísimo más cercano el querer hablar y explotar este otro tipo de fenómenos que generan un gasto inmediato. Por supuesto sube el tema de las ventas, pero después lo que estamos viendo es gente endeudada con tarjetas de crédito con unos intereses espantosos. Entonces sí creo que... Y eso puede sonar muy atractivo para una institución financiera en el corto plazo, pero en el largo plazo lo que más le conviene a una institución financiera y a la sociedad en general es tener consumidores que sean sabios en sus decisiones financieras y que sean responsables de las decisiones financieras que toman. Así es, y además eso permitiría que los procesos de inversión pues también jalonaran otras categorías y otras industrias, la construcción, cosas tan sencillas como todos los aditamentos de una persona que va a comprar vivienda, pues ahí se jalona un montón de servicios colaterales. Pero pues finalmente tú te compras un televisor y te lo compraste y ya. Tal vez de ahí para adelante pues serán los servicios de algún operador de señal tipo, no sé, Claro, o una opción, por ejemplo, tipo Netflix, pero más allá de eso, pues donde está la gran ganancia está en el productor y está en quien lo distribuyó, en este momento en los formatos de grandes superficies. Entonces, uno tendría que pensarse cómo puede haber una manera más equitativa de que el mercado se pueda comportar. Y, por ejemplo, para el caso particular que tú estabas mencionando hace un momento, habría que pensarse todos los demás servicios que no se pueden volcar de una manera inmediata a las redes sociales, como puede ser, por ejemplo, la alimentación, como pueden ser servicios de transporte, servicios de clases, por ejemplo, porque pues ahora las personas pues también están ofertando muchísimos de sus habilidades en temas no académicos a través de las redes sociales. Uno también diría, bueno, y por ejemplo, ¿cómo hacemos entonces para incentivar que las personas tengan opciones de entretenimiento que ayuden a un gremio que está en este momento súper deprimido, que son todas las personas que se dedicaban a los espectáculos, al teatro, al stand-up comedy, no sé, la música? Hay muchas cosas que están ahí como en el vacío, pero que sí nos toca pensarnos. Incluso planteándose la conversación de si el consumo de ese tipo de contenidos culturales es suntuoso exclusivamente o si también tienen un valor, que es mi opinión, tienen un valor altísimo en la construcción de tejido social, claro, en la construcción de empatía, claro, en la construcción de nuevas narrativas que nos permitan interactuar de una manera distinta a como lo hemos venido haciendo en el pasado para combatir el machismo, para combatir la xenofobia. Claro. Hay una cantidad de valores transformados. Por supuesto. Que no lo hace solamente un artículo de lujo. Exacto, por supuesto. Fíjate que en su momento Bourdieu hablaba de todos esos elementos como el capital cultural. Y decía que las personas que tenían, por ejemplo, mayor formación en música clásica, tenían una formación en capital cultural mayor a otros. Y uno diría, y bueno, ¿y por qué hoy en día, para uno poder asistir a un espectáculo de música clásica, tiene que ser solamente bajo la perspectiva de que es la persona que entiende esa cosa súper rara, pero que eso no se pueda masificar? O sea, ¿qué hace que eso no sea algo que a las personas que no han tenido la posibilidad de conocerla les ayude a generar una sensibilidad que se puede inclusive traspasar a otros elementos, como el ser una persona muchísimo más empática, el ser una persona muchísimo más colaboradora con el otro? Por supuesto que la cultura hace eso y no debería ser una categoría suntuosa. Debería ser una categoría en donde las personas complementan su formación. Pero si la formación básica no está, pues entonces la cultura queda aún más, pues como en un lugar muchísimo menos asequible para las personas, para el común del denominador de la gente.
Y eso es verdad, eso es verdad. Y bueno, entonces, ¿qué viene? ¿Qué tenemos que hacer las personas para ser mejores consumidores? ¿Qué recursos tenemos? ¿A qué sitios debemos acudir? ¿Qué tipo de información debemos consumir para poder tomar mejores decisiones como familia, como comunidad y como sociedad? Wow, la super pregunta. Bueno, yo creo que nosotros todos estamos, digamos, invitados a ser personas muchísimo más responsables de la información, buscar, yo sé que eso genera un poco de costo de respuesta, ¿sabes? O sea, que a la gente eso le parece una pereza, dice, pero pues eso ya lo dijo el noticiero, pues si lo dijo es porque es verdad. No, uno tiene que en esto poder cotejar información, tratar de buscar fuentes que sean reconocidas por estudios de carácter más científico que tal vez simplemente opiniones, porque pues finalmente cualquier persona tiene el derecho de opinar, pero eso no indica que su opinión sea la directriz con la cual yo deba tener una decisión. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que diría es que en los procesos de consumo se ha podido determinar que entre más informado esté una persona, pues puede tomar mejores decisiones. Por supuesto que van a haber algunas categorías en las cuales la gente no lo haga de una manera, digamos, tan a conciencia, por así llamarlo, sino que uno toma unas decisiones muy de bajo involucramiento, pues porque no nos vamos a poner a pensarnos cada vez qué tipo de bebida me voy a tomar, o cuál va a ser el tipo de galleta que voy a consumir. Pero si estamos pensando en otro tipo de contextos, por ejemplo, puede ser la compra de algo que genere un alto involucramiento, como una opción de entretenimiento familiar, como la posibilidad de comprar hoy de contado o hacer el uso de una tarjeta de crédito, pues uno tiene que saber muy bien cuáles van a ser las consecuencias, no solo en el sentido positivo de tener ya mismo por ejemplo, el super televisor, sino eso en términos de los intereses, cuánto me va a acarrear. Entonces, hasta dónde quiero yo pagar efectivamente ese televisor con su valor actual, más todos los gastos de intereses y de comisiones que tiene una tarjeta de crédito. Entonces, no es dejarse persuadir por la primera información que se tenga, porque la información que generalmente ronda en los diferentes formatos de venta, pues es una información que quiere seducir, es lógico, digamos que es lo normal, a nosotros eso nos lo están haciendo, pues porque quieren mantener un mercado, ¿sí? Pero también nosotros tenemos la posibilidad de poder consultar otras opciones, de poder hablar de algunas decisiones que pueden afectar el futuro financiero de las personas. Por ejemplo, hasta dónde es bueno tener hoy en día unos ahorros o es mejor plantearse un CDT, porque tal vez la gente dice, a mí me da pereza eso de ponerme a leer qué es un CDT y eso es para gente que sabe estas cosas de la economía. Pero realmente uno diría, la única manera de saberlas es empezando a generar una familiaridad con esos procesos. De tal manera que no consideremos que todos estos elementos de saber cómo está el índice de desempleo, de saber cómo está el índice de confianza del consumidor, de comprender, por ejemplo, las fluctuaciones de los intereses, cómo nos van a prestar cuando nos van a hacer un préstamo, por ejemplo, de libre inversión versus un préstamo para invertir en un capital. ¿Cuáles son las diferencias de eso? Sí hay que tomarse un tiempo y pensarse mejor este tema. Hay que también pensar cuáles son las prioridades que hoy en día nos dejó la pandemia. Y de esas prioridades, ¿cómo podemos entonces reacomodar los gastos? Fíjate que nosotros en este momento, y ahí hay un libro que a mí me gusta mucho, que es un libro de Annie Leonard, que se llama La historia de las cosas.
Y en ese libro ella plantea cuáles son los procesos productivos para tener una gran cantidad de cosas que en nuestra cotidianidad son normales, como por ejemplo una camiseta, como por ejemplo un celular o un computador. Y yo sí creo que todos nosotros como personas que estamos consumiendo continuamente debemos saber cuáles son los procesos productivos de algunas categorías. Es decir, saber cuál es el impacto que tienen en nuestro planeta, porque es que nuestro planeta es un solo planeta y estamos... A mí me interesa mucho eso que estás diciendo porque me parece que es un aspecto muy importante de la alfabetización. Uno en las conversaciones cotidianas, en esas conversaciones donde se expresan esas, digamos que esas opiniones no calificadas, uno ve unas narrativas donde se estigmatiza el capitalismo o se estigmatiza el socialismo o se estigmatiza la globalización. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad? Bueno, te lo hago en dos preguntas. Primero es, ¿a qué nivel le empezarías tú a hablar de estos conceptos a los seres humanos? ¿En la primaria, en el bachillerato, en la universidad? ¿Y cuál sería como ese glosario que deberíamos manejar todos para poder asumir una posición con respecto a conceptos como los que mencioné, el capitalismo, el socialismo, la globalización, el libre mercado, etcétera? Pues mira, yo creo que esto debe ser un tema desde la primaria, definitivamente. O sea, así como en su momento, que esto fue años 90 y 2000, se habló tanto de incluir el tema de la inteligencia emocional en la formación de los estudiantes y cómo se iba a pasar a hablar del concepto de la sexualidad en los adolescentes, y esto pues generó una gran cantidad de problemáticas, porque pues cómo se le va a hablar a los niños de toda esta serie de comportamientos, algunos mejor vistos que otros. El tema económico tiene que entrar desde la primaria. O sea, los chicos desde los 7, 8 años pueden empezar sus procesos de operaciones basados en temas reales, en temas que van más allá de sumar las manzanas, multiplicar, qué sé yo, es en una situación de contexto real. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es la mejor manera para yo poder administrar un dinero? Esta semana estaba haciendo con mi hijo, yo tengo un hijo de 8 años, estaba haciendo una tarea y la tarea era que ellos tenían digamos, un dinero para unas vacaciones soñadas. Entonces, para cada uno de los rubros de las vacaciones tenían varias alternativas. Entonces, por ejemplo, para comprar los pasajes del metro, entonces puedes comprarlos día por día, puedes comprarlos por semana, puedes comprar por un mes, y en unos pues obviamente tienes mejor ahorro que en otros. Pero entonces no es solamente la operación matemática. A mí lo que me encantó de esa tarea es que no era solamente la multiplicación, la suma o la resta, sino que además de eso es ver, oye, pero necesitas comprar realmente unos pasajes de metro para un mes, vamos a estar en las vacaciones una semana. ¿Quieres comprarlos día por día? ¿Qué beneficio te trae eso? ¿Lo vas a comprar por semana? ¿Cómo vas a hacer ese proceso? Y con cada uno de los elementos relacionados con las vacaciones tocó hacer ese tipo de análisis. Entonces, yo sí creo que este tipo de formaciones en alfabetización económica debe hacerse desde la primaria y debe hacerse a todo nivel. O sea, esto no es solamente para las personas que tienen cierta formación previa, por ejemplo, hijos de personas que tengan la posibilidad de haber terminado un bachillerato y una universidad, porque entonces seguimos manejando una brecha altísima. Por el contrario, en quienes más se debería reforzar es en aquellas personas o aquellos núcleos familiares en donde se ve que no ha habido una buena formación económica de base. Hay estudios de la Universidad de Chile con una de las investigadoras que es muy cercana a nuestros posgrados, que hablan que efectivamente lo que sucede es que se generan esas maneras de perpetuar la pobreza, pues porque no hay ese tipo de instrucciones en el colegio del barrio, en el colegio público, lo hay es en el privado. ¿Y quién paga un colegio privado? O sea, ya de entrada tienes ahí un nivel de filtro espantoso.
Entonces, uno pensaría, no, pues en quien debe haber más ese tipo de elementos es en aquellos lugares y en aquellas poblaciones en donde no han tenido acceso a esto, porque los papás de manera natural no pueden ser personas educadoras en ese contexto. Entonces, si no lo pueden ser de manera natural, pues que lo haga también el colegio a través de las políticas de desarrollo, y así como tenemos materias de biología, español, en fin, pues que también en el área de matemáticas se vaya un poco más allá y empiece a hablar de conceptos que también me lo mencionaba, ¿no? ¿Cuál es el glosario ahí? Pues nosotros tenemos que saber qué es el interés, nosotros necesitamos saber cómo se mide el desempleo, por supuesto, seguro eso ya vendrá en un segundo nivel. Necesitamos comprender cuáles son los elementos relacionados con un gasto, cuáles son los elementos relacionados con una inversión, para que las personas del cotidiano vivir, eso sea algo que se aprenda de manera normal. Hay gente que no ha aprendido sobre las tasas fijas y variables, sino cuando va a hacer un crédito, de resto nunca antes. Hay un test de alfabetización económica Y muchas veces ni siquiera después. Sí, exacto. Hay muchos que pasaron por ese concepto y tampoco lo aprendieron. Pero entonces eso no puede ser una educación de lujo. Eso tiene que ser y tiene que ser parte de la educación básica de cualquier persona, o si no seguiremos teniendo estas brechas tan altas en el proceso. Nosotros deberíamos tener en la cotidianidad elementos relacionados con qué es lo que está pasando con el consumo, qué está pasando con la defensa del consumidor. Nosotros tenemos un boletín del consumidor, pero pues en algún momento leía que el boletín del consumidor y el espacio del minuto de Dios termina siendo es como una referencia horaria, ¿no? Entonces, están dando el minuto de Dios, ya son las 7 de la noche, ¿sí? Y en ese orden de ideas, uno diría, entonces, ¿qué necesitamos para que la gente pueda tener una educación hacia el consumo como algo tan normal como las educaciones que se dan para la salud? Es que nosotros todos consumimos. Entonces necesitamos aprender eso no nos lo enseñan. A nosotros nos enseñan nuestros papás a consumir los mismos productos que ellos consumían. Y tal vez cuando uno se va de la casa y cuando uno se independiza y dice, listo, ya soy una persona completamente libre, váyase a un mercado y es el mercado de los papás. Pues porque tiene ahí un bagaje cultural fuertísimo. Pero hasta dónde uno puede escoger los elementos para comprar, cuáles son los mejores momentos, cómo hacer para que las cosas duren un poco más. De eso hay estudios que demuestran que los primeros mercados de los solteros se desperdicia como el doble, que la gente no sabe comprar. Entonces ahí es donde uno dice, claro, todo eso tiene un impacto inclusive en nuestro planeta. De verdad estamos comprando todo lo que necesitamos. Más o menos el 30% de la producción mundial de alimentos se pierde. O sea, eso es una cosa brutal. Y eso es... Pero te insisto, hay recursos digitales o bibliográficos donde uno pueda aprender a tener mejores hábitos de consumo. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos... hay organizaciones que se han dedicado a eso. Se me viene a la mente... una con la que hemos estado haciendo algunos convenios, Educar Consumidores, todo lo relacionado con los entes que manejan y digamos, controlan los procesos de consumo, como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Asobancaria también tiene algunos elementos relacionados con esto. Desde las universidades también se han gestado observatorios de tendencias de consumo, que es bueno buscarlos. Nosotros, por ejemplo, con Conrad Lorenz tenemos unas áreas de trabajo sobre tanto la parte educativa como la parte, de consumo de diferentes categorías, bien sea productos o servicios. Nosotros tenemos unos libros en editorial conradlorenz.edu.co.
Entonces sí, hay varias opciones a nivel nacional. A nivel internacional, pues obviamente uno diría, pues consulten páginas como la de la ONU, que trabaja todo el tema del desarrollo sostenible, consultar páginas como por ejemplo las de observatorios de consumo a nivel mundial, como la de ESOMAR, que se las comentaba hace un tiempo, hace un rato en la entrevista, al inicio, que tienen unos estudios de Euromonitor. Entonces, todo eso le ayuda a uno a comprender un poco más el contexto de estos fenómenos de consumo. Los indicadores económicos pues también son claves, o sea, uno poder estar hablando y mirando temas desde el DANE, Desarrollo, son otras como entidades que uno puede complementar. Pero fíjate que yo lo estoy hablando en términos de complementar, o sea, uno debe mirar el elemento desde diferentes ópticas, no solamente, no creerle solamente a uno. No, maravilloso. Claudia, esto ha sido una charla muy, muy sabrosa y siempre al cerrar le pedimos al invitado que nos haga una recomendación bibliográfica, puede ser de cualquier tema, de algo que tú hayas leído recientemente o no, pero que te gustaría que nosotros estuviéramos leyendo en este momento. Wow, bueno, digamos que a mí me gusta mucho la poesía, es como uno de mis placeres literarios más importantes. Eh, entonces, digamos, en la parte de la poesía, Raúl Gómez Hattin me encanta. Entonces, Colombiano, sí, poeta muy bueno. colombiano. Entonces, hay, pues de él hay varios libros. Uno de los que compila todo eso se llama Ar de Raúl. Muy intenso, muy fuerte, muy visceral, ¿no? Es un poeta, fue un poeta maravilloso. Yoconda Belli también me gusta mucho, entonces también hay muchos poemas de ella que me parecen sumamente descarnados, vívidos, y yo creo que la poesía es eso, la poesía es una manera de comunicar de forma corta en relación a otros estilos literarios, muchos de los procesos emocionales por los que vivimos cualquier persona. Pero de todas maneras también me había estado leyendo un libro, he estado hojeándolo, no me lo he vuelto a leer completo, yo ya me lo había leído hace rato, lo he estado hojeando nuevamente, que es el ensayo sobre la ceguera, el de Saramago. De Saramago, en estos momentos es un libro que es incluso duro de leerlo en este momento. Pues a mí me pareció maravilloso en el sentido que Saramago en su momento con este libro retrata muchas de las condiciones del ser humano en una situación pues figurada, pero que hoy en día la estamos viviendo. Y ese nivel de conflictos tan denso y tan duro que se plantea en el libro, pues a nosotros también nos ha tocado. Ha habido situaciones pues que tal vez no en lo personal, pero que hemos visto que se han gestado. Entonces creo que ese libro pues si bien es como muy difícil, también creo que lo pone a uno en una situación crítica sobre la condición del ser humano. Totalmente de acuerdo. Pues nada, Claudia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y esperamos tenerte de nuevo en una futura edición de Filosóficamente Liberal. Ay, muchísimas gracias, Juan Sebastián. Yo también disfruté mucho esta charla. Y bueno, pues aparte de eso, espero que más adelante podamos volver a conversar. Así sea. Bueno, Hasta la próxima. chao.